Gracias, Guillermo. Voy a compartir aquí. Se ve, Rom. Hay que ir ¿Se ve? exacto. Sí, en modo presentación. Ya está. ¿Se ve la página inicial? Sí, perfectamente. Ya, perfecto entonces. Buenas noches, buenas tardes. Espero que todos ustedes estén bien. Bien. Más que nada, están en buena salud. Pero necesito apagar algo aquí. Hide floating meeting. Aquí estamos. Quiero conversar con ustedes sobre la experiencia de riesgos en la minería. Primero hacer una introducción. Agradezco a ARCIP para darme la oportunidad de este conversatorio y poder compartir con ustedes sobre mis experiencias en la minería en América Latina. Soy holandés, ingeniero aeronáutico. Por la empresa holandesa empecé a viajar a Chile en 2003. Muy luego, mis responsabilidades y región crecieron y tenía que atender a todos los clientes mineros en Perú, México, Colombia, Venezuela y Brasil. En uno de mis viajes me presentaron a una chilena guapísima y me enamoré. Y la empresa sugería a mi director que sería una buena oportunidad de abrir una oficina en Santiago para poder atender a los clientes de manera más directa y de más cerca. En 2013 nos casamos y vivimos ahora en Chile, ahora frente a la costa en Concón. Así son las vueltas de la vida. Nos encanta viajar y explorar. Algo pasó aquí. Nos encanta viajar y explorar Europa y lugares más exóticos. Soy gerente, proveedor a la minería, especialista de bombas de desplazamiento positivo. Ahora con empresa propia, con empresas en Chile, Perú, Holanda y China, donde tenemos las fábricas y proveedores. Favor interrumpir cuando quieran agregar algo. Español no es mi idioma nativo, disculpo por los errores. En la presentación no voy a divulgar nombres de mis clientes en caso que se hace referencia a un caso en particular, no es para criticar o dañar a nadie. No soy un especialista en área de riesgo y control. Sobre todo mis observaciones son mis observaciones de muchos años, que lo disfrutamos juntos. Mira. Aquí les quiero mostrar sobre el transporte terrestre de minerales. Son provenientes de minas subterráneas o bajo abierto, después de haber procesado en un concentrado de minerales. Después los procesos de trituración primaria, secundaria, molino, flotación y espesamiento o filtración. Mayormente cobre o hierro. Opciones de transporte terrestre, que son el tren, el camión o, de lo que yo quiero conversar con ustedes, los mineroductos. Operan bajo requisitos de procesamiento de minerales. En la planta concentradora se prepara la pulpa o concentrado. Desde la sala de bombeo, el transporte va por el mineroducto hacia el destino, un puerto o un terminal de tren.
Ya estamos conversando con Guillermo. En Chile, generalmente, desde la planta concentradora se va directo a un puerto dedicado a la exportación del mineral. En países como Brasil, Argentina, el país es mucho más grande, entonces se va bajando de la cordillera hacia un terminal de tren, donde el tren lleva el mineral hacia el puerto. A la derecha se ve una estación, una sala de bombeo durante instalación. Este fue un caso que hicimos un ducto en Brasil. Se ve ya el tamaño de las bombas. ¿Por qué el uso de un mineroducto? Por la duración relativamente corta del transporte, lograr distancias largas. En Chile, por ejemplo, en general son 200 kilómetros. En otros países ya llegan a 300 kilómetros y más. Ahí se ve la foto a la izquierda de la misma sala de bombeo, donde se ve como 5 bombas preinstaladas y se ve también el tamaño de esta operación. ¿Esas fotos son tuyas, Ron? Sí, son todos de proyectos que hicimos en estos países que mencioné, de Brasil. Y yo lo puse más que nada para mostrar el tamaño, porque para que puedan apreciar. De alguna manera tengo un problema cuando entra una persona, pero ahora se va a continuar. ¿Por qué el uso de mineroductos? Porque las rutas son más cortas en comparación con la carretera o el tren. Se puede pasar por áreas remotas, lograr pasar las montañas donde no hay tráfico de camiones. Esta foto se ve, por ejemplo, en un proyecto que hicimos en Freeport, una minería famosa en Indonesia, en Papua. Puro selva y una distancia larga por la selva. Y es aquí importante, ¿por qué el uso de mineroductos? Porque existen muchas consideraciones ambientales. Es una operación sin ruido, sin polvo, sin olores, es invisible. A la derecha se puede ver cómo se van enterrando el ducto después o durante la instalación. No se ve nada después. Abajo sí se ve el ducto, pero es porque está adentro del terreno de la minería. Y el ducto tiene toda la operación relacionada al ducto tiene una baja huella de carbono, lo que es súper importante hoy en día. Pero estas consideraciones, me imagino que ustedes también la han visto, han leído en diarios, pero estas son consideraciones súper importantes, los ambientales. Y además su operación es independiente del clima. Se puede asegurar la operación 24/7. Aquí se ve la foto de un mineroducto Danchang en China, que es un ducto de hierro. Aquí yo agregué una lista de referencias de grandes mineroductos. Se puede ver mucho en Chile, que son de Los Pelambres, de Collahuasi, de Escondida, de Esperanza. También al fin de la lista, abajo está Antamina, muy famoso, en Perú, Argentina, Brasil. India, hicimos un ducto largo también por la selva en el parte este de India. Ya mencioné el ducto en China.
Y se ve también el largo de los ductos, excepto uno, son todos más que 100 kilómetros, fácilmente 200, 300 kilómetros. El más largo está en Brasil, son 550 kilómetros. Además, es un ducto de 26 pulgadas, entonces son 60 centímetros de diámetro. Acá en Chile hablamos de unos 7 pulgadas, 8 hasta 10 pulgadas. ¿Ya? Pero 60 centímetros es un ducto súper grande. Le voy a dar un ejemplo que es San Marco. Es bien especial porque aquí empezó la era de mineroductos de hierro. Y tiene la especialidad que tiene 3 mineroductos en paralelo. Lo que se necesita en este caso es traspasar 2 estados y muchas comunas, y la única manera de hacerlo es con un derecho de paso. Entonces, en este caso, 35 metros de ancho, y para lograr enterrar los 3 ductos. Aquí tienen algunos detalles. Se construyó la línea 1 en 1977, después fue con otra marca, después la línea 2 se construyó en 2008 y la última en 2015. Son todos de 400 kilómetros. Interesante también de ver abajo donde dice Total Travel Time, que la duración que tiene la pulpa en el ducto, que son de 60 a 70 horas, desde que se empuja en el ducto hasta que donde sale de ducto en la planta o la planta filtración. Entonces, San Marco tiene hoy en día otra connotación por el desastre que han tenido de relave. Pero aquí estamos hablando de mineroducto. Y lo puse como ejemplo más que nada porque yo tenía todos los detalles a mano. Acá tienes el perfil. El perfil del mineroducto se ve a la izquierda, la altura del inicio del ducto, donde está la planta, son 1000 metros. Después baja hacia una valle, después sube de nuevo a 1180 metros. Entonces, con 2 estaciones o salas de bombeo, se empuja la pulpa de nuevo hacia arriba para después bajar al terminal. Entonces, este es el perfil con el largo del mineroducto que se ve y la altura. Una consulta, Ron. Sí, La ductería tiene que tener cierto revestimiento para evitar sismos o terremotos. Terremotos y sismos sí son una consideración en el diseño, pero más que nada con la fundación, pero no con el liner, no con el revestimiento. El revestimiento tiene más que nada que ver con la abrasividad y corrosividad del medio. Ya. Aquí voy a detallar sobre los riesgos de transporte. Hay accidentes en camino. Cuando hablamos de camiones, es muy frecuente accidentes. No sé, ustedes en Perú deberían haber escuchado de este tipo de accidentes. Hay que pensar que para lograr llevar todo el concentrado de una mina grande hacia el puerto, se necesita fácilmente como 200 camiones bajando desde la planta hacia el puerto, para decir, 200 al día. Entonces es mucho, ¿ya? Y además, obviamente, hay altos niveles de emisión de gas contaminante, de polvo, ruido, vibración cuando van por los pueblos.
Entonces, este es una preocupación cuando hablamos de camiones y también los trenes. Pero aquí vamos a conversar más que nada sobre los ductos y los riesgos asociados a los ductos. Obviamente se va a pensar en las rupturas. Las rupturas de un ducto por derrumbe de un área montañosa. Este fue un ducto en Argentina. Después, bien luego, después de la instalación, se derrumbó la montaña y tenían que hacer todo un tramo de nuevo. O rupturas por paso de ríos. Este fue asociado a Antamina. O también en un río fue asociado a Anglo American. Entonces, estos son eventos graves que pasan por todos los países, pero este es algo en especial. Fue un acto terrorista que yo he escuchado una vez nomás y que fue en India, donde un grupo maoístas atacó una línea con explosivos. Pero la preocupación en general se dedica a fisuras y roturas por desgaste y cómo evitarlos. La integridad de los minoductos. Queremos minimizar los riesgos debido a la gravedad de los posibles efectos de una rotura. En muchos países no existen normas específicas de seguridad y control de integridad de los minoductos, pero sí existe amplia experiencia en la industria de gas y petróleo. Se va a diseñar un programa de inspección, armar un sistema de manejo de la integridad. Quiero mencionar que la experiencia de la industria de gas y petróleo es valioso por la manera de inspeccionar un ducto y todo. Pero igual, el densidad, hay que pensar, el densidad de oleo es menos que 50% de la densidad de un concentrado. Y el concentrado es muy agresivo y no, gas o petróleo no es. Entonces ahí hay una diferencia enorme. Pero aquí vamos a ver el programa de inspección. El programa de inspección está enfocado al control de espesor. Adelante, Luis. Luis, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, una consulta puntual a lo que estás mencionando recién. ¿Cómo controlas porque es muy abrasivo el mineroducto, cómo controlas el desgaste interno? ¿Ya? Y lo otro, ¿cómo controlas después 150 kilómetros de tubería? Yo llevo 20 años trabajando en minería y esos son dos grandes temas que siempre salen a la mesa, a la discusión. ¿Ya? El desgaste interno y cómo controlas el recorrido completo, evitando fisuras, roturas. Eso, Sí, gracias. sí, es la preocupación grande en la operación y el mantenimiento de un minoducto. Entonces hay que, desde el inicio de la operación, desde el inicio de un proyecto, hay que ya empezar a desarrollar un programa de inspección y cómo detectar una fuga y cómo inspeccionar un ducto, ¿ya? Entonces, te voy a mostrar algunas maneras cómo se hace. El programa de inspección está enfocado al control de espesor del ducto, de la tubería. La tubería, para decir, está diseñado en 25 milímetros o 12 milímetros. Siempre tiene un espesor de extra, de reserva, para decir, y tiene un espesor mínimo. Nunca puede bajar bajo el espesor mínimo. Entonces hay que controlar cuánto es el desgaste por corrosión.
desde afuera o desde adentro, la corrosión puede afectar el espesor del ducto. Y aquí, como ya Luis mencionó, el desgaste por erosión es súper grande, ¿ya? Más que nada en curvas o donde hay mayor riesgo de sedimentación. Entonces hay que determinar el nivel de riesgo y los puntos críticos en el ducto. Y la inspección profunda se hace mediante un PIC inteligente. Es un aparato como acá que se introduzca en la línea, entonces donde está el inicio del mineroducto, se puede introducir este aparato, el PIC inteligente se llama, y permiten con las medidas que obtengan planificar el mantenimiento, minimizando el riesgo de fugas y fallas. ¿Ya? Se puede utilizar con todos los medios y tuberías de geometría compleja, con curvas, con bajadas, con subidas. Es posible de usarlo. Mira, este PIC en específico está equipado con una cámara que se podría ver todo por el interior de ducto y un sistema, principalmente hay dos sistemas de mediación. Existe el sistema magnético y el ultrasonido, pero todo se mide desde el interior del ducto. Entonces este aparato está introducido al inicio y después un tiempo sale al otro lado y obtiene todas las medidas. Entonces, después uno sabe exactamente en kilómetro 11.37 está la medida mínima. Y se puede evaluar la gravedad y acciones para tomar. Entonces, aquí se explica, los PIC inteligentes, con estos puedes actuar y planificar una intervención y una reparación de mineroducto en caso de disminución de espesor cerca al límite. A la derecha se ve un gráfico donde más o menos se puede ver el 100% es el espesor inicial y hasta la línea roja uno podría hasta el último límite bajar el espesor. Y cada año, estoy dando nomás, el año o otro periodo, uno puede tomar las medidas de espesor y determinar la curva y actuar antes se va acercando la línea roja. Pero también es importante que aunque las instalaciones y los sistemas de mineroducto pueden haber sido diseñados para un determinado vida útil, vale la pena estudiar la viabilidad de extender la vida operativa en un modo seguro. Entonces, usando este tipo de aparatos, medir bien en detalle el ducto, uno puede evitar el reemplazo de sectores o tramos del ducto antes del tiempo. Pero Luis, es la método más profundo para tomar medidas del espesor. También es importante el método de detección de rupturas, porque uno es medir el espesor y determinar el desgaste de un ducto, pero puede ocurrir un caso especial con por ejemplo, el derrumbe de la montaña, ¿ya? Entonces hay una fuga. Entonces hay que tener un plan de operación y acción en caso de emergencia. La detección rápida de fugas, detener el flujo del ducto, usar piscinas de emergencia. Uno puede, basado en algoritmos sobre patrones de alteraciones en el flujo y presión, es posible detectar con alta certeza la existencia y locación de una ruptura severa, evitando confundirla con fugas pequeñas. También con una red de sensores inteligentes que pueden detectar el desgaste prematuro o una fuga. ¿Ya? Entonces hay ciertas
manera que durante la operación una fuga se puede detectar de una manera rápida. Aquí hay un sistema bien pensado que se llama en inglés Leak Impact Risk Assessment. Su objetivo es reducir al mínimo los impactos de fugas y asegurar la sustentabilidad de la operación del mineroducto. Se evalúa factores de riesgo de los trazados considerando la percepción social asignada, proximidad de pueblos, ríos y zonas agrícolas. La percepción de una fuga puede ser más relevante para la operación minera que la magnitud real del daño causado. ¿Ya? Entonces, aquí entramos en el tema social. Y personalmente yo he visto una fuga cerca de un pueblo, en una estación en el medio de un ducto, que hubo una falla en la estación y la pulpa salió de la estación, entró en el pueblo. Entonces es un daño enorme, más que nada la percepción. No sé si ustedes tienen este tipo de experiencia o que han leído de pero... Sí, de hecho, cuando afortunadamente no pasa mucho, pero... ¿Ya? Claro. Luis tiene otra pregunta, pero antes, permíteme, efectivamente, cuando yo he tenido oportunidad de ver estos impactos y han afectado al medio ambiente de inmediato. Por ejemplo, que salga el mineral y que el mineral contenga algo de mercurio, qué sé yo, y comience a caer en ciertos lagos o ciertos ríos. Entonces ahí no solamente el impacto es económico, sino problemas con la comunidad y hasta con los entes reguladores, ¿no? O sea, el tema de las mediciones que tú tienes que realizar tiene que tener cierta frecuencia y atención inmediata, creo. Sí, como dices tú, es la percepción que el mundo externo tiene de una fuga, es súper grande, súper grave. Sin embargo, la pulpa así es cobre y agua, entonces no contiene químicos, entonces no es dañoso, pero igual. Claro, como dice la percepción, ¿no? Luis, adelante, por favor. ¿Sabes cuál es el mayor riesgo en este caso? Es la percepción de un tercero, claro, ajeno a la faena, porque el que no sabe que es agua y cobre, que es prácticamente inofensivo, sobre todo cuando los ductos tienen que cruzar algún tipo de estero, ríos, sectores donde hay napas subterráneas. Entonces, la contaminación directa en el agua, en el río, produce alto grado de sedimentación, o sea, el material es muy pesado. Entonces, obviamente es muy visible, ¿ya? A pesar de no ser venenoso, por llamarlo de alguna forma, el impacto en la comunidad es grave. La comunidad se asusta con extrema facilidad con respecto a eso. Es lo que me ha tocado ver hasta donde, en las experiencias que he tenido. Pero es un punto delicado el tema minería, ducto y aguas, ríos sobre todo. Claro. ¿Y qué material o qué mineral sí sería contaminante? Por ejemplo, en el caso del oro, que a veces que lo mezclan con mercurio como para hacer la limpia, ya, sí. Pero en este caso, ¿cuál sería así un contaminante donde hasta podrían cerrar o cortar ese ducto? Perdón, Guillermo, una consulta. He escuchado, me parece muy, muy interesante la exposición de Rumboy y quería aprovechar. Yo como abogado estoy en el sector de energía y minas. Y cuando ustedes hablan de contaminación, te voy a responder, Guillermo, la mayor contaminación que puede existir en este momento, en nuestro caso, se llama
La Oroya, el complejo minero de La Oroya, que estás hablando de plomo. Okay. El complejo minero de La Oroya tiene una tradición, y yo como abogado he tenido que defender las causas de la empresa que dejó todos sus pasivos a una entidad que se llama Proinversión, para poder determinar si era factible transferir. Tú sabes que estamos en una etapa de determinación si es posible transferir el complejo minero, que son 2 minas explotadas actualmente y un complejo metalúrgico. Bueno, esa contaminación es una de las más altas del mundo. Y si ustedes van a Loroya ahora, la mina está, el complejo metalúrgico está paralizado, debe estar más de 7, 8 años. Y la diferencia en cuanto a la calidad del aire es totalmente evidente, ¿no? Yo iba antes a Loroya porque yo viajaba mucho, porque mi central quedaba, pasando Loroya, mi central quedaba a 4.500 metros, la central hidroeléctrica de Electroperú, y pasábamos por Loroya. Tú te quedabas en Loroya 1 hora, hora y media, y sentías que la contaminación, sentías la garganta que se irritaba la garganta, los alimentos no los podías pasar, y lo peor de todo, probablemente, que no es el modelo de minería que creo que impera ahora, que es tan grande la contaminación que los obreros o los mineros que trabajaban ahí, que ganaban bien comparado con otros mineros, tenían la más alta tasa de muerte, de mortandad, por neumocomiosis, que era contenido de plomo en sus pulmones. Y yo tuve que ver esos casos porque lo llevaron al Poder Judicial. Estas personas decían, yo estoy contaminado, pero gracias a este trabajo y a esta contaminación he podido educar a mis hijos, llevarlos al colegio, a la universidad, a darles su posgrado, porque el complejo minero era enorme, tenía hotel, tenía campo de golf, tenía todo, tenía zonas especiales de vivienda, pero era una minería que evidentemente se manejaba en otro tipo de códigos. Y esa es un poco la pregunta que quería hacerle a Rumbaud. ¿Qué tan caro puede ser? Porque en este momento el problema minero en el Perú se centra en el aspecto social. Hay grupos muy poderosos en el Perú, socialmente hablando, que se oponen a todo tipo de minería, y lo peor es que ellos se oponen impulsando a la gente a protestar, y de esas protestas surge lo que llamamos nosotros la tragedia. Impulsan a la gente va en marcha, se enfrenta a los mineros, rompe instalaciones, la policía reacciona, hay en ambos lados agresiones y surge ahí el gran problema. Basta que haya 1 o 2 muertos y eso paraliza todo. Por eso, tan grande puede ser la inversión de un mineroducto? Porque hay un proyecto minero que no quiere hacer el mineroducto a pesar de que se comprometió y utiliza el transporte por vía terrestre, pero yo no entiendo, ¿no? Es una empresa china, no voy a decir el nombre, que ha comprado la mina y ya se había comprometido el anterior propietario a proyectar un mineroducto, pero ellos no han querido y siguen transportando con camiones que pasan por las carreteras que comunican varios pueblos, rompen los caminos. Evidentemente el polvillo que se levanta, a pesar de que están cubiertos con lonas, siempre quedan rastros. Entonces, ¿cuál es el impacto en cuanto a la inversión entre un mineroducto, porque se trata de una inversión muy grande minera, y con el problema social que tendrían? No sé si es más barato transportarlo en 100 camiones, 150 camiones todos los días, pero por eso yo no sé el impacto. Yo veo que el mineroducto hubiera sido la solución, porque la gente que estaba ahí ya no hubiera tenido que decir, no, que a mí me llenan de polvo, de plomo, mis cultivos se llenan de mineral. Entonces, y en Arequipa sí fue terrible, ¿no? En Arequipa se negaron totalmente a que se explotara la mina. El presidente de la región, los alcaldes, y creo que Guillermo ha visto la protesta popular en Arequipa, que fue muy fuerte. Entonces, yo entiendo que como mineros creo que tienen ustedes claro de que una inversión de un mineroducto puede ser al final una inversión socialmente necesaria, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Qué hace que alguien utilice un mineroducto o que alguien utilice un transporte por carretera? ¿Qué decide eso? Lo que yo veo que todas las mineras grandes tienen el modelo para iniciar y hacer una operación sustentable junto a la comunidad.
Y en siempre la inversión está pensado en unos 20, 30 años por lo menos. Entonces, hoy en día todas las grandes minerías sí tienen el aspecto y ambiental y el impacto social de todas sus operaciones y obviamente el transporte también en mente. Entonces, ahí veo una gran diferencia entre lo que yo vi en Perú unos 20 años atrás y ahora. Y todos los proyectos nuevos sí lo tienen en mente. Y según mi observación, no dejan atrás a tomar medidas suficientes. El caso que tú mencionaste, Antonio, ¿sí? Que tú mencionaste, también tenían, no solamente en los planos, también en el diseño final de esta mina y esta operación. Y además ellos compraron todos los equipos para el mineroducto. Entonces, estos equipos están guardados en Europa hasta que se reinicia la construcción del mineroducto. Entonces no sé qué pasó, yo leí también en diarios y todo, pero algo pasó que entre el momento de tomar la decisión, dibujar para decir el mineroducto, compraron todos los equipos y de ahí se paralizó y volvieron al plan de usar camiones. Y son fácilmente 200 camiones bajando todos los días. Mira, ¿te puedo agregar algo, por favor, Antonio? Aquí en Chile, por lo menos, cuando comienza un proyecto minero, y muchos proyectos también, uno de los documentos iniciales a la operación es lo que se denomina la declaración de impacto ambiental, ¿ya? Y que hoy día, que lo que busca es detectar previamente al inicio de la operación, ¿ya?, cualquier trastorno que pueda tener la flora, la fauna y los poblados asociados al sector de minería, al sector donde se va a generar la explotación y posterior transporte del mineral. En esas declaraciones de impacto ambiental, ¿ya?, detallan incluso el tema mineroducto, el tema transporte de camiones y por dónde van a transitar, ya sea por ducto o por carretera, y los daños asociados a la, no sé, destrucción de bosques, árboles, flora, fauna, y aquí por lo menos es muy estricto, ¿ya? Muchas empresas quedan detenidas previo al inicio porque en esta declaración de impacto ambiental no es aprobada. Y mientras no existan las formas, las maneras de mitigar el daño, ¿ya?, los proyectos simplemente no son aprobados. Y lo otro que es muy importante, que es la empresa, las restricciones locales que existan, las políticas locales para el transporte y el traslado de la mina hacia un puerto, el material, ¿ya? Si eso no está regulado o es muy fácil saltarse las regulaciones, obviamente que las empresas no quieren invertir cientos de millones de dólares en algo que no saben el futuro si va a ser útil, si va a sufrir sabotajes en corto plazo, a pesar de tener tendido ductos. Si el ducto te lo van a estar cortando una vez a la semana en distintos sectores, el daño se traspasa no de la mina ni al inicio ni al final, sino que siempre vas a tener problemas de riesgos por sabotaje. Pero esos son temas, hasta donde yo conozco, ¿ya?, son temas de regulaciones más bien locales, y lo que te mencionaba con lo que es la declaración de impacto ambiental.
Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien, Rombo. ¿Alguien más que quiere agregar algo al tema? Yo quería comentarles un poquito, por lo menos la información que yo tuve hasta donde estuve trabajando en esta empresa que están haciendo mención. Sí, efectivamente, o sea, el trastorno o el impacto ambiental es un tema que sí ha estado siempre bien presente en el tema del transporte de los minerales de este proyecto. Definitivamente todo el tema de impacto social, que es lo que afectó mucho también el año pasado en la producción en las Bambas, en esta empresa, justamente fue por el tema del transporte, por la polvareda, de los camiones, e incluso también hubieron ciertos accidentes también con respecto al transporte del mineral, pero definitivamente hasta donde yo estuve trabajando en la empresa siempre se tenía en mente empezar o retomar la idea del mineroducto, ¿no? Que sí, efectivamente, inicialmente está dentro de los planes. Creo que también hay un tema con Antapacay, cuando hubo la compra con las Bambas, pero definitivamente el impacto ha sido tan grande en el tema del uso de camiones en lugar de tomar la parte del mineroducto, que es algo que se sigue evaluando y que también incluso en los medios lo han mencionado, ¿no? Es que definitivamente sí vale la pena volver a invertir o pensar en la inversión de un mineroducto, ¿no? Sí, eso nada más les quería comentar. Una consulta última, por favor. Dale, Juan. Disculpa. Sí, ¿y cuántos años de vida útil tiene un mineroducto o un tubo? ¿No? Porque claro, venimos hablando del tema de la corrosión, ¿cierto? Pero ¿en cuánto tiempo se desgasta completamente como para cambiarlo? Y claro, o sea, el tema que comentan Luis y Dayana y Antonio, respecto a los sabotajes que podría ser, ¿no? El tema de por qué las empresas no lo quieren poner, ¿no? Porque estamos hablando de que un camión lo pueden parar en cualquier sitio, o una flota de 2, 3, pero un mineroducto te lo pueden sabotear en cualquier parte y la población puede irse a cualquiera. Es mucho más difícil de repente de proteger, ¿no? Pero por favor, ¿en cuánto tiempo se deprecia o se termina ya depreciando totalmente un ducto, ¿no? Mira, un mineroducto está diseñado por la vida útil de la mina y la planta. Entonces, cuando la evaluación económica de un proyecto está hecho por 30 años, el mineroducto en términos generales también está hecho por 30 años. Las bombas, por ejemplo, fácilmente pueden seguir operando 30 años. Y muchos de otros equipos también. El ducto en específico depende de la abrasividad, lo que mencioné, y la corrosión de la pulpa. Y se va a ir midiendo y según los planes de inspección, si de verdad estos dos aspectos son o quedan adentro de los límites para llegar a esta vida útil. No es tan raro de ver que en ciertos tramos de un mineroducto se va a ir reemplazando la tubería después no sé, para decir unos 10 años se va a ir reemplazando los tramos del mineroducto. No siempre y no necesariamente, pero podría ser. Siempre hay áreas de mayor desgaste y menor desgaste. Y quería volver a lo que mencionó Luis Sepúlveda, el tema en Chile, y el slide que tengo aquí, que dice Leak Impact Risk Assessment, fue un método de hacer ¿cómo se llama? Assessment, el assessment
en el fase preparatorio de un proyecto por la empresa Brass Engineering, que está ahí abajo, donde yo tomé este nombre, porque ellos son expertos, están basados aquí en Santiago, son expertos para proyectos de mineroductos. Entonces ahí viene la idea de hacer este tipo de estudio de impacto social y ambiental. Aquí quiero mostrar los riesgos operacionales, que son la detención de un mineroducto. Por ejemplo, una falla en la sala de bombeo o una falla en este tipo de válvulas que se ve en la foto. También está posible el riesgo de embancamiento con sólidos, cuando hay muchos sólidos o ciertos parámetros de operación donde existe el riesgo de embancamiento con sólidos. La operación tiene que considerar una velocidad mínima de este tipo de situación. Puede ocurrir que en ciertas situaciones llega hasta embancar un ducto y es súper difícil de reempezar el mineroducto, la operación, y es un proceso largo de recuperar el mineroducto. Entonces, de todas maneras, ese es el susto grande que tiene una operación, que separa la operación por embancamiento con sólidos. También el cambio de velocidad en los tramos de descenso con mucho pendiente. Se aplican anillos o válvulas disipadoras de energía en todas las líneas aquí en Chile, los mineroductos bajando desde la cordillera hacia el puerto. Hay este tipo de estación de válvula donde se quiere eliminar la energía potente de la bajada de la pulpa. Le quiero mostrar sobre la sala de bombeo. El diseño de una sala de bombeo está enfocado en obtener una alta confiabilidad. La disponibilidad probada en práctica es 100%, para decir. Cuando está produciendo la concentradora en la planta, el ducto no puede detener. Ese es el principio. Y para este tenemos 3 reglas de oro. Primero, el uso de bombas de desplazamiento positivo de diafragma por su alta confiabilidad, alta eficiencia y bajo costo operacional. Siempre tener capacidad stand-by con una bomba extra, para decir, y implementar un sistema de sincronización entre las bombas para evitar vibración en la sala de bombeo, o a veces también las vibraciones pueden salir hacia afuera, y de toda manera uno tiene que evitar este tipo de problemas. ¿Cómo llegar a una operación confiable de las bombas? Es con un buen seguimiento del plan de mantenimiento preventivo, el uso de repuestos de alta calidad y con asesoría a los usuarios sobre temas de mantenimiento. Les quiero dar gracias y más que nada, más que nunca, gracias a ACSIP para darme esta oportunidad de hacer una presentación. Y aquí se ve este tipo de bombas que se usa para impulsar el concentrado en mineroducto. Muchísimas gracias, Ron. Una consulta. De nada. Me da mucha curiosidad el tema del agua. Es decir, no todos los lugares dispondrán de agua para generar justamente ese lubricante que se necesita para transportar todo ese mineral por tantos kilómetros. ¿Cómo ustedes obtienen el agua? ¿De pozos, a través, no sé, manantiales? ¿O cómo consiguen el agua? Porque no solamente es importante tener mineral, ¿no?
Sí, sí, el tema de agua, más que nada, en Chile es un tema súper grave por la falta de agua. Entonces, hay muchos proyectos que ya tienen acceso a agua del mar desalinizada. Hay proyectos que están usando en su proceso agua salada del mar, entonces directo del mar. El porcentaje de agua en este concentrado es menor. Son aproximadamente 70% cobre, concentrado de cobre, y 30% agua. Entonces no es relativamente menos agua que cobre. Otros países como Brasil, el agua está abundante. Pero sí, el tema aquí en Chile es el agua, pero todas las operaciones grandes, que aquí estamos hablando de únicamente operaciones grandes, tienen el acceso de agua de manera sustentable. De acuerdo, no sé si por favor tendrán alguna consulta para Rom, porque ya estamos acabando. Gracias. A ver, Rom, Alex Infantis, muchas gracias por tu Hola, presentación, Alex. estuvo muy buena, muy buena. En tiempos de respuesta, digamos, hay autonomía de ya cuando opera el ducto como tal y existe una fuga, ¿el tiempo de respuesta para reparar es autónomo de la misma mina o ustedes tienen que ir a resolver el problema? Hay equipos de emergencia en las minas, y la operación de un minoducto en general tiene su propio equipo de personal y obviamente herramientas y todo para responder de manera rápida en este tipo de eventos. La inspección parcialmente está realizada por el propio equipo, pero en general una inspección más profunda, como yo te mencioné con el PIG, este está hecho por empresas externas. Consulta, ¿cómo controlas los riesgos ante cortes de energía para evitar la devolución o el retorno, sobre todo aquí en Chile, que partes de muy alto y tienes cambios de altura durante todo el trayecto? No te puedo decir aquí en Chile, pero yo conozco proyectos que están en áreas muy lejanas. Ahí hay también una sala de generadores para generar suficiente electricidad en caso de corte de electricidad, pero no la he visto aquí en Chile. Parece que la disponibilidad de electricidad es suficientemente alta. Excelente. Porque hay que pensar en lo siguiente, no se puede parar el ducto. En un momento que para el ducto, de inmediato empieza un proceso de depositación de sólidos hacia abajo, y es súper difícil y tiene un tiempo corto de reempezar la operación. Entonces, el tema de tener acceso 100% a electricidad es importante. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si existe alguna pregunta más para Ron. Realmente el tema del mineroducto es un tema importantísimo por el medio ambiente, ¿no? Ya lo comentó Antonio. Qué pena que no estemos con él, pero él tiene mucha experiencia con estos casos de juicios y problemas con las comunidades, ¿no? Bien, pues, Ron, un placer haber estado contigo esta noche. Muchísimas gracias por tu tiempo, Muy amigo. bien. Excelente. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Y por favor, sean tan amables y quiten los micrófonos para darle un aplauso a Rompe, por favor.
¿Sí? Sí, muchas gracias, Ron. Gracias. Gracias, amigos. Excelente, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, luego. muy Muchas gracias, interesante. Ron. Hasta No se luego. olviden, este miércoles, Hasta luego. este miércoles lo tenemos a Alex, ¿ah? Así que, por favor, Oh, hay que hacer- sí, ¿verdad? Así que Alex va a estar como expositor este miércoles, así que no se lo pierdan, va a estar excelente. Así como hoy. Gracias, amigos. Ok. Gracias, Ron. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Nos noches. vemos. Gracias a todos. Buenas noches a Nos vemos. todos. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Chao, chao.